Número 3. El escándalo Watergate. En una conversación entre el jefe de personal Bob Haldeman y el presidente Nixon, Haldeman empieza sugiriendo lo siguiente. Sobre el allanamiento a los demócratas es un problema porque el FBI no está bajo control. Gray no sabe exactamente cómo controlarlos. La manera de manejar esto ahora es que hagamos que Walters de la CIA llame a Pat Gray del FBI y simplemente le diga: mantente al margen de esto, maldita sea. Esto es un asunto que no queremos que sigas investigando. Como Nixon no terminó de verlo claro, le sugirió otro enfoque más agresivo, más manipulador. Cuando traigas a estas personas, diles: mira, el problema es que esto abrirá todo el asunto de Bahía de Cochinos y el presidente siente que, sin entrar en detalles, no les mientas hasta el punto de decir que no hay implicación. Solo di que esto es una especie de cúmulo de errores extraña, sin entrar en detalle. Estas personas están presionando en serio. La CIA debería llamar al FBI y decirles que, por el bien del país, no queremos que continúen investigando este caso. Punto. Esta fue una de las tantas grabaciones de Richard Nixon sobre el Watergate, quizá la más importante, la que hizo que perdiera poco a poco el apoyo que tenía. Una donde sugiere que se amenace a la CIA con revivir la fallida y vergonzosa operación de Bahía de Cochinos para detener una investigación del FBI. Pero, ¿qué investigación quería detener el presidente Nixon? Pues la que le vinculaba con el robo de documentos de sus adversarios políticos. Tras la detención de 5 personas allanando la sede de los demócratas, el FBI encontró que tenían conexión con Nixon. El mismo grupo que financiaba su campaña financió de alguna manera el robo. Ese espionaje tenía como objetivo conseguir información confidencial que pudieran usar en su beneficio. Instalaron micrófonos, fotografiaron documentos confidenciales, cualquier cosa que les pudiera dar ventaja política y asegurar la victoria en las elecciones que tendrían en noviembre. 4 de ellos eran exagentes de la CIA y tenían órdenes de encontrar evidencias que demostrasen que Fidel Castro estaba financiando a la izquierda. El quinto era el jefe de seguridad de la campaña que financiaba Nixon, el hombre con el que se pudo hacer todas las conexiones. 5 meses después se celebraron las elecciones y pese al reciente escándalo, Nixon ganó con un margen tan grande que te hace preguntarte por qué se complicó tanto la vida. Aquí es donde entra la conversación anterior. Ya siendo presidente, su gabinete empezó a comprender que si el FBI tiraba de la cuerda, encontrarían a Nixon al final. Nixon sabía que había micrófonos en el despacho Oval, pero confiaba en que nunca se harían públicas si utilizaba como excusa el derecho de privacidad del presidente o que afectaría a la seguridad nacional. Esto siempre se intenta, por si no lo sabes, para evitar responder ante la justicia y justificar cualquier decisión, puestos que en nombre de la seguridad nacional se escriben excepciones que están por encima de la ley. No sirvió de nada. Si caso hizo perder algo de tiempo y provocó renuncias y despidos, pero al final las cintas se publicaron, sin censurar. En aquellas grabaciones que se creían privadas, no tenían problemas en usar palabras que algunas de ellas, si las replico aquí, me crujen el culo y no de una manera agradable. Una vez publicadas, se acabó. En esas grabaciones hay encubrimientos, chantajes, amenazas, intentos de obstrucción, como el anterior que has escuchado. En otra puedes escuchar cómo hablan tan tranquilamente sobre el pago que tienen que hacer a los ladrones para que no hablen. John Dean diciendo: diría que esta gente va a costar 1 millón a lo largo de 2 años. Y Nixon respondiendo: podemos pagar eso. Sé cómo conseguirlo. En otras grabaciones podías escuchar cómo estaban valorando la idea de usar el tema de la seguridad nacional como excusa, cosa que hicieron. Pero al final ni ser presidente, ni la excusa de la seguridad nacional, ni nada le protegió y finalmente bajo toda esa presión, dimitió. Y no te creas que lo hizo por el poco principio que le quedaba, sino porque si no lo hacía se produciría un juicio político. Nixon pasó el resto de su vida batallando para eliminar esas grabaciones. Logró que se eliminaran partes sin importancia, grabaciones personales donde habla de su vida privada, pero el resto no. Si te preguntas cómo pudo salir tan bien parado después de todo, es porque el siguiente presidente, Gerald Ford, le perdonó, le indultó. Pero solo a él, los demás fueron condenados, en total 48 personas. Ahí se incluye un agente de la CIA, Howard Hunt, y un agente del FBI, Gordon Liddy. Con los años, es verdad que el escándalo cada vez parece menos importante porque con el tiempo han habido cosas peores. Que el presidente trate de detener una investigación se ha quedado pequeño. Hoy en día, a duras penas, llegaría a tener una sección pequeña en un periódico gratuito. Además, la mentalidad también ha cambiado mucho. Las crisis sociales nacidas de todas las crisis económicas consecutivas que han habido han cultivado un extremismo que no se veía desde hacía años. Hoy por hoy, a Nixon se le trataría como un dios y solo se lamentarían de que no hubiera hecho más. Por cierto, lo de Bahía de Cochinos, si no sabes por qué lo menciono, es porque cuando Kennedy era presidente, la CIA realizó una operación que en principio tenía que ser secreta, pero al final no lo fue, para derrocar a Fidel Castro, pero de tal manera que nadie supiera que Estados Unidos estaba involucrado, sino que pareciera una rebelión interna nacida en Cuba. Y bueno, digamos que salió todo increíblemente mal. La CIA falló en
todo. No pudo organizar la resistencia, no lograron recolectar información relevante, tuvieron problemas de comunicación constante porque los idiotas no tenían suficientes traductores que hablasen español, se involucraron demasiado y después fue imposible negar su participación. Creyeron que la mayoría de cubanos se uniría a la falsa rebelión, pero en vez de eso defendieron a Castro, y la pequeña guerrilla de la CIA no estaba preparada. Algunos paracaidistas perdieron su equipo y algunos barcos se quedaron atascados en la playa. Sí, fue bastante vergonzoso. Además, después de esta derrota, Cuba estrechó lazos con la Unión Soviética y permitió que usaran su territorio para colocar armas nucleares. Otro evento que te sonará más con el nombre de la crisis de los misiles cubanos. En fin, volviendo al tema. No fue casualidad que Nixon mencionara aquel evento. Howard Hunt, el agente de la CIA condenado por organizar el robo, fue tiempo atrás uno de los responsables de la operación de Bahía de Cochinos. Y para colmo, 3 de los ladrones que seleccionó estuvieron también involucrados. 2 exiliados cubanos anticastro, Virgilio González y Eugenio Rolando Martínez, y un exagente de la CIA, Bernard Barker. Parece ser que Bahía de Cochinos salió tan mal que los dejó trastornados 10 años después y aún estaban con los huevos de Fidel Castro bien metidos por el culo. ¿Qué digo yo? En retrospectiva, dejar que se encargue de una operación secreta a miembros famosos por ser los más incompetentes del universo no fue muy buena idea. Al final, el mayor secreto de todo servicio secreto no es ser los más competentes, sino hacerte creer que lo son. Número 2. La prohibición. Lo más divertido de la ley seca que introdujo Estados Unidos en 1920 es que no impidió que todo el mundo siguiera bebiendo. Por un lado, tenías al Senado completamente invulnerable a la ley. Se estima que el 80% de ellos bebieron durante toda la prohibición sin problemas. Otras muchas personas importantes antes de la ley se abastecieron de tanto alcohol que podrían haber suministrado durante meses un pueblo pequeño. Los pobres tenían que ser más ingeniosos. Algunas tiendas comenzaron a vender concentrados de uvas sólidos con etiquetas que decían algo como: después de disolver el ladrillo en agua, no coloque el líquido en una jarra en el armario durante 20 días, porque si no, se convertirá en vino. Los médicos y las farmacias pasaron a vender alcohol medicinal, legalmente. Mira, aquí recetaron whisky, para licores fuertes hacía falta receta, el vino lo podías conseguir en farmacias o tiendas. Una persona puede, sin permiso, comprar y usar licor con fines medicinales cuando lo prescriba un médico según lo dispuesto en el presente documento. Esta frase hace pensar que la prohibición únicamente se creó para beneficiar la industria farmacéutica. Los médicos se aprovecharon, claro, como eran ellos los que tenían que valorar si hacía falta whisky para el tratamiento. Cualquier excusa con la que viniera el paciente era buena. Tengo la gripe, 1 litro para este hombre. Estoy embarazada, no digas más, 2 litros para esta mujer. Es que soy viejo. Claramente usted lo necesita más que nadie. Sí, claramente abusaron de la excepción. Tenían una lista de 30 dolencias que podían tratarse con alcohol, que iban desde cosas muy graves como cáncer a tonterías como cansancio. Por otro lado, muchas tabernas no se andaban con tanto rollo y seguían vendiendo alcohol a clientes de confianza a puerta cerrada, o creaban clubs privados en sus casas. La ley fue inútil, sea de la manera que fuera. Si alguien quería beber, podía hacerlo. Quien no lo conseguía traficando lo conseguía del médico, o si no, lo creaban en su bañera. El gobierno sabía que los contrabandistas robaban el alcohol etílico industrial para venderlo, así que lo mejor que se les ocurrió para evitarlo fue envenenarlo. Una idea genial, ¿verdad? Si es peligroso no lo querrán robar y la gente dejará de beber. Buena idea, sí, pero para que funcione, la mafia tendría que haber tenido principios y no les sobraba de eso precisamente. A ellos les daba igual. Con los primeros cientos de fallecidos el gobierno ni parpadeó. Con los primeros miles quedaba claro que la táctica de disuasión no estaba funcionando, pero siguieron haciéndolo. Se justificaron diciendo que era culpa del bebedor, presumiendo que todos lo sabían, pero no era verdad. Saberlo requería estar informado y los que consumían aquel alcohol envenenado, gente pobre, no tenía los medios ni la capacidad de estar al día, no tenían radios, algunos no sabían leer, para cuando les llegaba el rumor ya era tarde. Como la ley misma, el veneno no evitó el robo ni el consumo, solo provocó muertes sin sentido. En los últimos 7 años mataron a unas 10.000 personas, aunque la cifra no es oficial. Se sospecha que fueron más. Y ahora un detalle muy gracioso. Uno de los tantos motivos que se dieron para implementar la ley fue que sin alcohol se resolverían problemas como la pobreza y el crimen. Sin alcohol los trabajadores rendirán más, los matrimonios durarán para siempre y no harán falta cárceles. El tema es que el crimen organizado aumentó. Solo en Chicago los crímenes se triplicaron, incluyendo homicidios. Indirectamente creció también la corrupción, puestos que estas mafias empezaban a tener muchísimo dinero y siempre hay alguien con la moral justa, no tuvieron problemas para comprar políticos, policías y cualquier persona de interés. Guardias que facilitaban el alcohol etílico, conductores que ayudaban a camuflar las cargas, tenían buenos abogados, los mejores contables. No es ninguna broma decir que la ley asentó la mafia en Estados Unidos. Al Capone pasó de ser un pandillero en Nueva York a la persona más temida en Chicago, con un negocio que movía anualmente lo que hoy en día serían $1.000 millones. ¿Y él?
solo fue uno de ellos. Piensa que se calcula que en total Estados Unidos dejó de ganar 11.000 millones, dinero que, como ves, se fue a la mafia y a las farmacéuticas, a las mafias. Y tampoco eliminó la pobreza. Con 170.000 licorerías cerradas, muchos perdieron sus trabajos que, sumado al coste de hacer cumplir la ley, resultó en más problemas económicos. Oye, de algún modo sí que se redujo la pobreza al final. Envenenar el alcohol que generalmente consumía la gente pobre fue útil para eliminar algo de pobreza. Envenenar el alcohol refuerza la conspiración anterior. Con el miedo, los médicos eran los únicos que podían vender alcohol de manera ya no solo legal, sino segura. Los médicos pasaron a ser traficantes legales de alcohol y no parecía haber ningún problema con eso. Siempre que le dijeras a tu médico que tenías un poco de fiebre y necesitabas una botella de whisky para reponer fuerzas. De las pocas cosas buenas que trajo fue al final cuando tantas ganas tenían de tomar una cerveza tranquilos en el bar que a nadie le importó que las mujeres también fueran. Número 1. Operación Northwood. La operación de Bahía de Cochinos no fue la única que la CIA realizó con la intención de enemistar a la población contra Fidel Castro. Más bajo aún que fingir una rebelión en Cuba, fue proponerse atacarse a ellos mismos, culpar a Cuba y justificar una intervención directa. Esa fue la propuesta de la CIA, realizar ataques en bases militares estadounidenses, derribar aviones cerca de Cuba, hundir barcos comerciales, crear una campaña de propaganda a nivel internacional con ayuda de los medios, falsificar testigos, pruebas, entierros, todo lo que hiciera falta. Y el más loco, crear mártires, matar cubanos que buscaban refugio y culpar a Castro. Era una mezcla de acciones reales y otras simuladas. Derribar aviones sería simulado, los secuestros serían agentes encubiertos. Otros, como los mártires, eran reales, estaban más que dispuestos a sacrificar gente inocente, tal cual aparece en el documento desclasificado. Podríamos desarrollar una campaña de terror cubana en el área de Miami, otra en Florida e incluso en Washington. La campaña de terror podría estar dirigida a cubanos exiliados que buscan refugio en los Estados Unidos. Podríamos hundir un barco lleno de cubanos en ruta a Florida, simulado o real. Podríamos fomentar atentados contra la vida de refugiados cubanos en los Estados Unidos, llegando incluso a causarles daño, si eso ayuda a que se publicite ampliamente. Detalles sin importancia, sabían que entre esos exiliados había niños tan jóvenes como de 6 años. Esta locura avanzó por todos los niveles de la CIA, probándose en cada paso. Solo fue cuando llegó hasta Kennedy cuando se detuvo. ¿Ves? Esta relación de la CIA con Kennedy es la que creó con los años la idea de que fue la CIA quien mató a Kennedy. La CIA, como ves, estaba desesperadísima por eliminar a Fidel Castro. Temían que la Unión Soviética se rearmara y formara nuevos aliados antes de que ellos pudieran recuperarse, y vieron en la negativa de Kennedy una mala gestión, un mal líder, demasiado blando, porque esta no fue la única idea loca que Kennedy rechazó de la CIA. En otra propuesta, barajaron la posibilidad de atacar otras naciones, hacerles creer que había sido Cuba y pactar después un apoyo mutuo. En otra, sobornar a algún comandante cubano para que atacase a Estados Unidos, dejando la puerta abierta. Ten en cuenta que la CIA temía una tercera guerra mundial y cualquier medida para derrocar posibles aliados de Rusia les parecía justificable. Por cierto, esa táctica no la inventaron ellos. En el incidente de Mukden en 1931, los japoneses detonaron varios explosivos cerca de los trenes para poder culpar a China y justificar la invasión. Otto von Bismarck logró que Francia declarara la guerra a Prusia editando el mensaje de su propio rey. Bismarck eliminó todas las partes que buscaban una reconciliación y el resultado se leía prácticamente como una amenaza, cosa que Francia no toleró. La Alemania de 1939 hizo lo mismo. Para manipular la opinión pública y volverla contra Polonia y últimamente justificar la invasión, realizaron una gran operación de desinformación que incluía atacarse a ellos mismos. En uno de esos incidentes, unos cuantos soldados alemanes fingieron tomar por la fuerza una estación de radio para emitir un mensaje anti-Alemania en polaco. En un comunicado posterior dijeron: en un cuarto de hora, según los informes, los polacos fueron dominados por la policía alemana que abrió fuego contra ellos. Se informó de que varios polacos murieron, pero aún no se conoce el número. Lo que hicieron en realidad fue usar los cuerpos de 6 prisioneros polacos que habían matado días antes. En otro incidente provocaron incendios, en otro detonaron explosivos en un puente, fingieron ataques en la frontera. En total, 21 incidentes totalmente fabricados que cierta persona usó en su discurso antes de la invasión. Más cercano a la actualidad, Rusia intentó hacer lo mismo antes de la invasión a Ucrania. Con pruebas totalmente fabricadas quisieron hacer creer que Ucrania les estaba atacando y necesitaban defenderse. Pero lo hicieron sin muchas ganas, no lograron engañar a nadie. Fue una historia horrible. Una chica de 15 años contó al mundo que los iraquíes estaban matando bebés, los sacaban de las incubadoras y los dejaban en el suelo. Amnistía Internacional verificó la historia y condenó los hechos. 7 senadores de Estados Unidos citaron aquella historia, otros tantos medios la repitieron. Cambió la opinión pública internacional sobre la guerra del Golfo, pasaron de no saber que Kuwait existía a pedir su liberación. ¡Free Kuwait!
Aquella niña de 15 años se llamaba Nayera, hija de Nasser al-Sabah, embajador de Kuwait en Estados Unidos. Una chica que usaron para dar pena con una historia falsa. Y funcionó. Después de la invasión de Kuwait por parte de la Irak de Saddam Hussein, 34 naciones, incluyendo Estados Unidos, formaron una coalición para ayudarles directamente usando la fuerza. Un miembro de la ONU, Irak, había invadido a otro miembro, Kuwait. Según lo escrito, los demás podían usar los medios necesarios para evitar cualquier escalada a una guerra mayor. No hizo falta justificar la intervención, sin embargo la opinión pública era mala. Sintieron que la intervención estaba siendo excesiva y que la única razón real que había detrás era el petróleo. Y sí, la razón era el petróleo, no es ningún secreto. Cuando Irak vio que no iba a ganar, se vengó incendiando unos 700 pozos petrolíferos. ¿Justificado? No, les estaba creando muy mala imagen. La guerra del Golfo Pérsico fue la primera en transmitirse en tiempo real. Veías cada día algún reportero de guerra contabilizando víctimas y daños. La gente empezó a pensar si tenían que dejar de participar en la guerra. Aquí es cuando pensaron en Nayera. Necesitaban una historia tan cruel, tan baja e inhumana que nadie sintiera pena por Irak, que nadie cuestionara la necesidad de seguir, que no se sorprendieran por más grande que fuera el número de víctimas, que incluso pidieran más. Ahora entiendes por qué hay tanta paranoia alrededor de cualquier evento importante. Les han enseñado que si les llega algo parecido a la verdad es por pura casualidad, porque siempre hay intereses poderosos que justifican la manipulación. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto!